Ya está con nosotros Goy Paz y estamos también en Facebook Live, Goy Paz R en Facebook. Y el tema que nos propone hoy es liderazgo horizontal y trabajo comunitario. Goy Paz practica la terapia psicosomática desde 1993. Realizó estudios en diversas técnicas alternativas para la salud y ella atiende en Serenidad Spa Terapéutico en la calle Carlos Montúfar 13-361 y Monitor en el sector de Bellavista. Pueden comunicarse con Goy al 244-4371 o al 0999-217000. Tienen toda la información en www.serenidad.es. El tema de hoy es liderazgo horizontal y trabajo comunitario. Y quiero que me respondas con toda franqueza. ¿Qué tan buena eres tú para trabajar en equipo? A mí me resulta fácil. Puedo hacerlo. Fácil. Sí. Ah. A través de esto te puedo decir porque he hecho una recapitulación de los años que he trabajado manejando cuando trabajé en la banca o cuando trabajé en multinacionales. Me resultaba fácil hacer grupos de trabajo y lo mismo es ahora. Entonces trabajar en grupo sí, no me resulta complicado cuando las cosas están claras. Es decir, que tú fácilmente te unes al grupo de hormiguitas. Sí, cuando es necesario, sí. Y lo mismo hacen los colegas que trabajan conmigo. Cuando nos ha tocado, por ejemplo, varias veces que nos ha tocado hacer remodelaciones del spa, todos hemos trabajado por igual, botando paredes, recogiendo con palas, poniendo costales. Sí. ¿Sabes qué? Yo no sé cuál es tu percepción de lo que sucede aquí en el Ecuador, pero ¿qué crees? ¿Que somos buenos para trabajar en equipo o somos muy individualistas? Y te voy a poner un ejemplo concreto. Ya en estos últimos años que estoy aquí en la radio y conoces un montón de personajes y gente, ¿no? Común también, todos sueñan con ser presidentes de la República del Ecuador. Es decir, yo ya he contabilizado por lo menos 20 presidentes, no sé. Como hay una canción que dice no hay cama para tanta gente, o sea, Ajá. verdaderamente es como que todos sueñan con ese único liderazgo y no sé si hay esa capacidad de trabajar en equipo, por eso planteaba esa pregunta. Bueno, ¿Cómo crees que el ecuatoriano tenemos esa capacidad de unirnos, de poner el hombro encima y trabajar en equipo? Yo diría, hablando en términos generales, hablando por las circunstancias que han acaecido y hemos visto, ciertos grupos prefieren trabajar individualmente, otros grupos trabajan mejor en grupos. Y claro, es difícil poder decirte el ecuatoriano es así asado y cocinado como una definición genérica porque hay de todo, hay una gran variedad. Pero claro, yo creo que lo que está pasando no solamente aquí, sino en el planeta, nos está diciendo que los sistemas y las estructuras que han formado la sociedad desde la estructura económica, política, religiosa, que son las principales estructuras que han formado las idiosincrasias, las creencias, los hábitos y la forma de vivir, ya están de bajada. Es decir, esto implica que la gente no sabe lo que quiere, pero está necesitando algo más, que unos hablan de que ya no funciona la democracia, que no funciona el capitalismo, tampoco funciona el comunismo y tampoco funciona el socialismo y tampoco funciona el neoliberalismo, como le vean, ya los sistemas políticos o de pensamientos de ese estilo que van por una sola línea ya no valen, porque el ser humano de hoy en día, que como vemos que se está despertando, está en búsqueda de otro tipo de ideales para poder sobrevivir y convivir en el planeta, que ya no tienen que ver con un liderazgo horizontal, digamos vertical, es decir, un líder arriba y el resto siguiendo como borreguitos, aunque todavía lo vemos, lo cual habla de la ignorancia. Y todavía ¿no? dentro incluso de la educación se establece eso, ¿no? Sí, El sí. maestro, el que dice y los restos se caen. Así Creo que es. va cambiando, va evolucionando. Pero a propósito de esto, ¿qué consideras tú a un verdadero líder? ¿Qué es el liderazgo hoy? A ver, Hoy se el líder se está quitando el ya saco. viene con la soga dental ahora. Un líder es una persona que tiene una capacidad de una visión clara y de transmisión de esa visión que contagia a un grupo de personas. Una persona que sabe comunicarse, que sabe expresarse y que sabe poner su propósito con pasión y claridad y que llega a otras personas. Ahora, hay líderes
súper tóxicos, históricamente y actualmente, y hay líderes que, como Gandhi, diría yo, como Martin Luther King, que han sido líderes de una manera que nosotros todavía no podemos comprender la fuerza que tienen al ser completamente opuestos a los líderes violentos. Totalmente, y también Gandhi tuvo su proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? De un poco hasta rechazar su propia cultura, tratar de mimetizarse con una cultura blanca, entre comillas, ¿no es cierto? Es todo un proceso, pero me encantaría que ya vayamos llegando a este tema que has planteado, que es el liderazgo horizontal y el trabajo comunitario. ¿Qué es el liderazgo horizontal? Y si es que aquí en el Ecuador estamos ya teniendo en la práctica un liderazgo horizontal. A ver, yo te voy a hablar de liderazgo horizontal no porque haya investigado y haya leído y lo que otros piensan. Te voy a hablar desde mi percepción y perspectiva de liderazgo horizontal. Y para eso te quiero dar un ejemplo de algo que ya topamos la semana pasada, pero que para mí es un claro ejemplo de liderazgo horizontal, como es la comunidad del anillo del Señor de los Anillos. A ver, yo sé que no te gusta, pero por eso te quiero transmitir, así, a ver si tengo esa capacidad de liderazgo. Empezamos en temas complejos, ¿sí? Y comienzo yo... No te vas a dormir porque verás, te voy a contar, es como contarte un cuento. Cuéntame. Ya. Entonces, sucede que el anillo, que es el símbolo del poder, de la codicia, el símbolo del lado oscuro, ¿no? Este anillo tiene que ser quemado para que pueda desaparecer el poder tan oscuro que está detrás de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se conforma una comunidad, se llama la comunidad del anillo, que está conformada por unos cuantos personajes totalmente disparejos, totalmente diferentes entre sí. Tienes a Gandalf, que es un mago. Tienes a Aragorn, que es un humano de una procedencia rara. Tuve que anotar para que no te me vengas a hacer la loca. Legolas, que es el elfo. Yo vengo así, quería un poco copiarte para mostrarte. Toma, Legolas. Legolas, sí te acuerdas. Gimli, que es el enano, y tú sabes que la comunidad de los enanos con los elfos eran comunidades peleadas. Pero está Gimli, el enano, está Frodo, el hobbit, que es el que dice yo voy a llevar el anillo. Está Samwise Gamgee, que es el que le acompaña. Está Boromir, que es el humano, que es el hijo de Gondor, digamos, ¿no? Que es el que fue tentado por el anillo finalmente. Y esto es interesante, que fue el humano el que fue más tentado por el anillo y finalmente terminó, ¿no? Y hay dos hobbits adicionales que le acompañan a ellos, que se colaron, que son Pippin y Merry. Entonces, conforman esta comunidad del anillo. Aquí... no porque Gandalf es el mago blanco, digamos, o que se convierte de mago gris a mago blanco eventualmente, muchas gracias, es el líder de todos. Porque todos eran líderes. Todos se juntaron como seres con sus propias herramientas, sus propias habilidades, lo que ellos eran. Cada uno puso lo mejor de sí para lograr el propósito, que era ayudar a que Frodo llegue a quemar el anillo de Sauron, ¿no? En el Mordor. Entonces, esto es un ejemplo súper interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser mitológico o lo que sea, nos está dejando saber a un nivel hasta inconsciente, más allá de que la gente lo vea como digamos, una historia mitológica. Te recuerdo que esto fue escrito por Tolkien cuando estaba en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba en la guerra. Segunda, sí. Entonces, ¿qué pasa? Él transmite todo lo que él experimentó a través de estos personajes mitológicos que de alguna manera están reflejando estos lados tan oscuros del ser humano y estos lados también altruistas y hermosos que tienen. O sea, Legolas y Gimli, que eran el elfo y el enano, tenían broncas porque venían de lugares de la lucha entre los enanos y los elfos, pero eventualmente se convirtieron en panísimas. ¿Por qué? Porque trabajaron juntos por un propósito y lograron superar sus diferencias culturales, ¿no? Entonces se juntaron y lograron un propósito con todas las peripecias que pasan en el camino. Entonces, lo que te quiero decir es que a través de esta idea mitológica, a través de esto, ¿no? Es evidente que
el liderazgo horizontal es algo que sí se puede lograr, pero que para que funcione, la gente tiene que dejar sus egos a un lado. Tiene que dejar su importancia personal de que yo quiero ser el líder, tus 20 presidentes, por ejemplo. Dejar el ego a un lado, porque aquí hay que pensar en el beneficio de todos, en que el sueño de uno es el sueño de todos. Aquí el propósito de uno era el propósito de todos, era que ayudarle a Frodo a que llegue a quemar el anillo, y lo hizo bueno, sucedió que se quemó el anillo. Bueno, hay un mensaje de Luis Andino: saludos Michelle, interesante el tema, en estos tiempos que falta hace líderes de verdad. Para mí les falta nobleza, principios, ya que cuando llegan al poder sacan sus verdaderos intereses, liderar solo para sus intereses personales. Para ti, Goy, ¿cuál sería el verdadero sueño para sacar adelante el Ecuador? Ya, primero, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de la crisis. Las crisis son oportunidades para darnos cuenta de que necesitamos cambios. Es clarísimo que no hay líderes. No tenemos líderes claros o sea, yo por ejemplo no podría considerar al innombrable como un líder. Este es un agente de la oscuridad completo. Ahora, lo que te puedo decir es que esta es una oportunidad para darnos cuenta y sopesar, no solamente por lo que pasa aquí, lo que ha pasado en el planeta, las guerras en Siria, mira lo que está pasando con Turquía, que en todos lados, es un relajo. O sea, qué feo vivir en un planeta lleno de esto. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué es lo que está detrás de todos estos conflictos? Poder y codicia. Poder y codicia, o sea, es decir, el lado más oscuro del ego humano que nos demuestra la separación de los demás y la necesidad y el deseo, la ambición de satisfacer tus necesidades por encima de los demás. Diferencias podrá haber siempre, porque tenemos también que venir a pagar karmas aquí, y por eso naceremos en unas condiciones, en otras, lo que sea. Pero mientras nos gobierne la ambición por el poder y la codicia, que es uno de los aspectos del ser humano, y no empecemos a contrarrestar con las cosas que están haciendo falta, porque ¿qué es lo que nos gobierna en el planeta ahora? El miedo, ¿ya? Lo que le contrarresta al miedo es el amor, la gentileza, el amor, la bondad, el altruismo, todas esas cosas que no podemos irnos más allá. No empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y no entendamos que lo que sucede aquí es un reflejo de lo que la gente guarda internamente. Mientras no consideremos que hay una relación directa entre lo que pasa y lo que la gente está guardando, sus frustraciones, sus iras, sus ansiedades, todo, ¿me entiendes? Mientras no cambiemos, y como el otro día le oía a Deepak Chopra en un documental que había que decía, necesitamos empezar a contarnos historias diferentes. O sea, ya, paremos, ya basta. Pero tú ves en los medios sociales, o sea, yo les leo, ¿no? Y digo, yo ya no quiero alimentar eso, y yo tengo que estar en este proceso también de transformación. Pero las personas que hablan de amor son las que más odio están poniendo en las redes sociales. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar si no empezamos a cambiar por uno mismo? ¿Cómo cambio o estimulo la paz en esta sociedad? Si lo que hago yo es algo de insultar aquí a cualquiera que está por delante mío, y a patear y a ponerme brava en la casa, con el de al lado, con el del frente, con el de abajo, con todo el mundo. No puede lograrse un cambio mientras cada persona empiece a hacer su propia transformación. Ahora, como decía, en el tema del liderazgo horizontal, pueden haber, es la idea de que hay varias personas, varios líderes, jalando en una dirección que es para el beneficio de la comunidad, ¿ya? Varios líderes, varias personas que, de acuerdo a sus destrezas y sus habilidades, están haciendo un trabajo por el bienestar común, pero dejando su importancia personal a un lado. Ahora hay que pensar en el bienestar común, en la comunidad. Bueno, ¿tú crees que la naturaleza humana es de esto de trabajar en conjunto? ¿Cuándo es que comenzamos a cambiar brutalmente? Cuando empezamos a crecer y a crecer en cantidad de humanos, nos empezamos a separar, nos empezamos a disgregar, porque las comunidades pequeñas trabajan. O sea, estamos viendo el fenómeno del paro nacional. O sea, uno también ha tenido ese concepto de que las comunidades indígenas aquí en el Ecuador trabajan en conjunto, sí. ¿No? Pero de repente sale alguien con otros intereses y otra gente que pues sigue manteniendo pues este liderazgo comunitario.
¿Tú crees que es parte de la naturaleza humana o por qué nos estamos desviando? Porque hemos estado, o sea, ya te digo, el mundo en el que vivimos es un mundo que se ha oscurecido por la ambición y por el deseo del poder. Entonces, eso nos ha llevado por un camino bastante oscuro que estamos viviendo ahora, que estamos viendo las consecuencias de ese camino. Goy Paz tiene una lumbalgia y estoy sufriendo por ti porque yo porque padezco duele. de lo mismo cada cierto tiempo. Entonces, claro, nosotros lo que necesitamos hacer es cambiar totalmente, no cambiar a medias. Esto no ha funcionado, no funciona. Estas estructuras de las cuales ya te hablé no funcionan. Yo me acuerdo cuando hice un curso de Dragon Dreaming, que se llamaba, ¿no? Había todo tipo de personas en este curso. Y todo el mundo, ricos, pobres, clase media, clase alta, que sea, que estaban ahí, todo el mundo tenía heridas con el dinero. Entonces, ¿A qué te refieres con heridas? Heridas, o sea, tenían algún problema relacionado al dinero, ¿no? Unos porque no, otros porque sí, pero todo eso. Entonces, hicimos un ejercicio súper chévere de tratar de vender a través de dinero las cosas, ¿no? A ver, con dinero, ¿no? Vamos a ver, te compro esto y después yo voy a ver. Fue una especie de fracaso. Después cambiamos el sistema. Hicimos una especie de trueque. Y qué bestia, cómo fluyó. Fue increíble. ¿Por qué? Porque la identificación que nosotros tenemos con el dinero es justamente ambición, es poder, esto, ¿no? El dinero no es más que papel o es hasta un simbolismo, pero es el significado que nosotros le hemos dado, lo que le hace daño. Cuando cambiamos los sistemas y empezamos a hacer algo más comunitario, más, inclusive me acuerdo que estaba con un grupo de amigos tratando de establecer una moneda alternativa como las hay en Brasil, hay en España, en diferentes países, el Bristol Pound, por ejemplo, que son formas de tener coins, como decir, monedas alternativas que se basan en otras cosas, o sea, más en el trueque, ¿no? Más en el trueque, sí. Entonces, es súper interesante ver cómo funcionan y lo que eso estimula. Pero obviamente nosotros nos dimos cuenta que para que eso funcione se necesita hacer un trabajo de integridad y de desarrollo interno muy, muy importante que la gente no estaba lista para hacer. Y por ende, pues el proyecto no resultó. Esto es algo que inclusive vibracionalmente tendrá que algún rato darse, estimulado por las crisis como las que hemos estado viviendo. Necesitamos cambiar las estructuras. O sea, yo siempre pongo a pensar, una sola persona que cargue con todo el peso de un liderazgo es demasiado. Nos dice María Elena Rubio, yo creo que hace falta líderes, pero sobre todo mano de obra, es decir, gente que dejemos la comodidad de la crítica para trabajar en causas como el medio ambiente, proyectos sociales, es decir, dejar el miedo y hacer el bien. Ejemplo, rescatar la minga de nuestra cultura, rescatar nuestras culturas, es una alternativa, nos dice María Elena. También nos pone Luis Ernesto, saludos querida Michelle y Goy, interesante el tema del liderazgo, analizarlo conlleva desde diferentes marcos teóricos y metodológicos, weberiano, marxista, funcionalista, estructuralista. Sería importante contextualizar el análisis en el levantamiento indígena, sugiere un análisis epistemológico fuera de las posiciones geopolíticas. No habrá paz mientras no cambiemos profundas huellas de inequidad e injusticia. Un abrazo, Luis Ernesto. Dagmar dice, buenas tardes, es un tema muy atinado a la actualidad. Mi criterio es que el problema se da porque a veces el liderazgo se confunde con poder. Para ser líder no necesitas hacer que todos hagan lo que dices, sino hacer que todos hagan lo que les guste y luego todo lo que juntan obtengan un buen resultado. ¿Qué opinas de todo esto? Lo que acaba de decir esta última persona está hablando de un liderazgo horizontal. Es decir, en un liderazgo horizontal, las diferentes personas juntan sus habilidades y sus destrezas. Mi perspectiva es que para que funcione hay que dejar estos egos y estas importancias personales a un lado y hay que concentrarse en trabajar, aportando las destrezas que cada una tiene, ¿no? Porque así tú te vas a realizar haciendo las cosas para lo que eres bueno y tu aporte se une con el aporte de los demás para hacer realidad un proyecto.
¿sí? Para hacer realidad un sueño. Nosotros hemos puesto bueno, mi padre puso una carta pública Sí, que de pronto un montón de gente empezó a contestar. Y la idea es, a ver, si se van a reunir, la reunión tiene que ser con cosas concretas. Entonces, para poder llegar a esa reunión, lo que se ha pedido a la gente que se ha comunicado es, a ver, por favor, necesitamos. Yo te voy a compartir la frase de George Bernard Shaw, que es la que marcó mucho la vida de mi padre y a nosotros nos ha impactado también, que dice, tú ves las cosas que son y preguntas por qué, pero yo sueño con las cosas que nunca fueron y digo por qué no. Y eso es lo que ha motivado para crear cosas impensables. Pues estamos en este estado. Quitarnos de esas limitaciones. Claro, estamos en un punto en que tenemos que crear y empezar a pensar lo impensable. Entonces, en la carta de respuesta, pues estamos solicitando que las personas digan, ¿cuál es el sueño que tienen de cómo sueñan vivir en Quito, por ejemplo? ¿Cuál es el sueño de cómo ven viviendo en Quito? Y que respondan en 5 palabras concretas, lo cual ha sido bastante difícil porque la gente. Pero, por ejemplo, ¿qué ha escribe, surgido ¿no? ahí? Seguridad, tranquilidad, buena movilización, verdor, ¿me entiendes? Árboles, mucha gente habla de que árboles y todo. Pero estoy recuperando la información y tratando de interpretar cuando me mandan, les digo, a ver, 5 palabras y me mandan frases y frases y frases que no, hay que saber interpretar. No, o sea, claro, necesitamos algo más concreto para poder hacer una estadística de la tendencia de lo que la gente quiere. ¿Y cuál es tu interpretación? Si tú crees que la mayoría de los quiteños, en este caso, en cuanto a la carta que envió tu padre luego de estas protestas y de este caos que vivió Quito, ¿por qué si tú crees que la gran mayoría tiene ese propósito pacífico de trabajar y de colaborar? La gran mayoría. Ajá. Una cosa es tener el deseo de, otra cosa es llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque claro, hay una gran contradicción entre ese deseo y ejecutar, sí, y después ver cómo votamos en las urnas, hay ¿no? una energía, no sé, una energía que yo puedo ver no sé si la palabra, como mencionaba ahí en la respuesta, es indiferencia, que nos separa, esa indiferencia nos separa. No tenemos suficiente dolor para poder tratar de trabajar y salir adelante en grupo, como puede ser casos mucho más graves y extremos en otros lados del planeta, pero tampoco tenemos que llegar a eso. No tenemos que llegar. ¿Tú crees que nos llevamos de alguna forma una lección con todo lo que sucedió? Sí, yo creo que. Y suena medio feo lo que voy a decir, nos merecíamos esa lección. Pues, o sea, la lección todo el mundo la necesita, pero el que la asimila y la utiliza y la transforma en algo, la manifiesta en algo, ese es el que vale la pena. El que logra recibir esta crisis y en sí dice, a ver, tengo que reflexionar, algo no está funcionando bien, hay que cambiar, y empieza a hacer su propio proceso de cambio. Pero como te digo, todas las personas que están en pro o en contra del un lado o del otro, están apasionadas y ciegas y no pueden dejarse llevar por la visión correcta, que es la visión del medio o la visión centrada. Entonces hay que salirse de los extremos para ver objetivamente y decir, a ver, ¿cuál es el camino a seguir? Para el beneficio, tienes que estar en un equilibrio. Si tú te vas de un lado o te vas del otro, siempre vas a estar en desequilibrio, ¿me cachas? La idea es tener claridad del panorama y empezar a decir, a ver, ¿qué se puede hacer? Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Pero hay alguien que tiene que decirnos qué hacer a la final. No, ¿por qué? Pero se necesita un orden, pues, Goy. Se necesita orden. Claro, pero el orden, ¿por qué tiene que venir de una persona? El orden puede venir de una comunidad. De un consenso, dices. De un consenso. De como la comunidad del anillo. Ellos no es que estaban ordenados, ellos se fueron ordenando conforme se conocieron y fueron viendo cómo podían aportar cada uno para lograr el proyecto. Pero primero hay que tener el propósito claro. Y en función del propósito. ¿Quién da ese propósito claro? La misma gente, por eso estamos haciendo esa encuesta. A ver, 5 palabras define cómo quisieras, cuál es el Quito en el que tú quisieras vivir. 5 palabras. Entonces se hace una tabla estadística viendo lo que la gente desea y de ahí se puede sacar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de votaciones por X, Y o Z. O sea, pueden haber 100 propuestas, digamos, 100 palabras, pero vamos viendo las que son más votadas. Entonces uno se da cuenta qué es lo que la gente está buscando. Y acto seguido, ¿qué va a pasar una vez que se defina? Entonces ahí sí habrá que poner un propósito. Primero, a ver, se define qué es lo que se quiere, entonces viene la planificación.
Hay que planificar para ver cómo se lleva a cabo. Entonces ahí es cuando vienen las destrezas y las habilidades de las personas que dicen, verás, yo soy buena para esto. Yo manejo proyectos de este estilo, yo puedo aportar en esto. Otra persona dice, yo también puedo manejar en esto. El otro dice, no, yo mejor me voy por aquí. Yo me voy por el área de las áreas verdes. Yo quiero trabajar en esa área. Yo quiero trabajar en el tema de seguridad. Yo quiero trabajar en el tema de paz. Pero para llegar a identificar estas cosas y que la gente diga lo que tenga que decir y lograr un orden y una organización, primero se tiene que tener claridad de la visión. Hay que tener una visión con claridad, sostenerla para empezar a trabajar sobre ella, es decir, la planificación, luego la acción y luego hay que celebrar. Bueno, ¿y cómo se logra ese compromiso constante en el tiempo? Digamos que en este caso no estaría de por medio una transacción de dinero, ¿no? ¿Cómo logras ese compromiso en el tiempo con las personas y con su...? Yo no logro ese compromiso. Cada persona tiene que aprender a ser responsable, Michelle. Yo no puedo darle pensando a la gente. Muy noveleros, a ver, en donde hay un líder y los borreguitos que le siguen son gente que no tienen capacidad de autocuestionamiento. Es decir, sigues ciegamente a un líder ser religioso, a un líder político, a un líder de lo que sea, sigues ciega, no tienes tu propia capacidad de autocuestionamiento y de claridad. Tú tienes que empezar a conocerte a ti misma, descubrirte, decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Si yo quiero vivir en paz, entonces tengo que empezar a cultivar la paz en mi vida. No puedes lograr la paz. No, yo quiero la paz, pero no puedo lograr la paz si es que yo estoy mandando al pan por aquí y por acá y estoy cabreada todo el tiempo. No puedes. Tú tienes que primero lograr la paz contigo. Tienes que encontrar ese camino de paz si es que tú quieres paz en tu ciudad. Y no puedes esperar que otro lo haga. Lo tienes que hacer tú. Entonces ahora nosotros hemos vivido experiencias en que la gente ya tiene que dejar de ser como bebitos guiados, a ver, hagan esto, hagan esto otro. Empezar a trabajar con un poco más de conciencia. Lograr consensos comunitarios en donde se puedan agrupar por sectores, por barrios, por lo que sea. Pero que empiecen a trabajarse de una manera en que pueda confluir un propósito común. Bajo esta propuesta de liderazgo horizontal y trabajo comunitario se eliminarían lo que nosotros conocemos como políticos convencionales. A ver, la propuesta de liderazgo horizontal que yo propongo es una en donde la importancia personal, el yo por aquí, yo por allá, es que es mi idea, es que es mi otra, es que yo, eso pasa a segundo plano. En el liderazgo vertical, el líder es el yo todopoderoso, digamos, al que le tienen que seguir. Entonces, a ver, ¿estamos listos para un liderazgo horizontal? No sé si estemos listos, pero podemos empezar a crear la posibilidad de estar listos para eso. ¿Hay algún ejemplo en el mundo que puedas mencionar? No, la comunidad del anillo. No, pero algo real. O sea, algo que no esté dentro de parte de un libro, de la ficción. No, yo no, como te digo, no me he puesto a investigar, ¿me entiendes? No me he puesto a investigar. Yo me consulté a mí misma, ¿me entiendes? Yo busqué la información en mí, no me puse a consultar y a investigar si esto ya hay en el planeta. Estoy segura que, por ejemplo, a nivel de algunas empresas sí existe el liderazgo horizontal. Pero no te podría decir cuál porque no sé, pero estoy segura que sí existe esa posibilidad. No sé, estaba viendo cómo protestan en el Japón los buceros. Me pareció sensacional. Los buceros protestan haciendo su trabajo, es decir, llevan a las personas de un lado a otro y no les cobran nada. Así sufren los dueños de los buses, entonces no les cobran nada. Esa es su manera de protestar, en vez de hacer lo que hemos hecho aquí, que refleja violencia, de una amargura profunda, de una frustración, de años, de siglos, de lo que sea, pero también una gran ignorancia, ¿me entiendes? Entonces hay frustración, hay sufrimiento, hay dolor, habrá ira acumulada, lo que sea, pero también una gran ignorancia. Entonces nosotros necesitamos aclararnos el panorama si queremos mejorar. A ver, tanto esas personas como de todos lados, ¿cómo queremos vivir? La mayor parte de gente está diciendo seguridad, paz, con más naturaleza, que uno pueda salir tranquilamente y no tengas que estar con el miedo de que chuta, me van a robar o le van a ir jalando mi guagua o la cuestión de los órganos. Entonces, de ahí tenemos que ver la manera de lograr el objetivo a través de pasos que vamos dando, pero a través de la transformación
que cada Ajá. individuo da. Eso es lo que más cuesta entender. La gente piensa que son los otros los que tienen que cambiar y no uno. Y no es así. No es así. Eso sí, la gente que siga pensando que cambien los otros, entonces nosotros seguimos, es gente vaga, gente perezosa que prefiere que otros le den haciendo las cosas cuando es uno el que tiene que hacerlas. Si me cachas, ¿no? Claro que te cacho. En este momento le sacudo a Goy para que le duele hacer un golpe. Uy, Dios, ay, qué horror. Bueno, vamos a marcar una pausa. Nos dice Sixto Vallejo, súper, nunca es tarde para comenzar un abrazo. Te puedo prestar un poco de mi agua, ¿no? Dígame, agüita no babiada. Porque yo tengo un termo de toda la vida y Goy cree que yo Todas tomo de ahí. no hay. ¿No hay pausa? Bueno, entonces, bueno, Sixto nos dice eso, que de volver a empezar. Pero claro, es como muy utópico todo esto. No es Goy. utópico, nosotros lo hacemos utópico porque no queremos darnos el tiempo para hacer lo que tenemos que Pues hacer tú te para das llegar a cuenta eso. el trabajito de estar Es un cambiando trabajo. one by one. Claro, ese Por es el ejemplo, trabajo. ¿qué tiene en mente tu papá con esa carta que lanzó? No Él sé. como, tiene un liderazgo tu padre. Sí, Tu pero, padre pero tiene un liderazgo. Sí, pero como dicen, ¿no? Ya tengo 85 años, estoy cansado, no tengo energía para liderar activamente. Entonces me dijo, me endosó la nota y yo dije, chuta madre, por eso estoy con la lumbalgia, el shock. Entonces digo, a ver. No, es decir, yo soy de un pensamiento completamente vanguardista, digamos. Tengo muy claro el panorama de que el cambio empieza con uno. Y Yo también estoy dígame convencida. lo que me digan, las cosas no cambian mientras la gente no haga conciencia del propio cambio que tiene que darse. Ahora, el cambio que tiene que darse, bueno, ¿queremos paz? Entonces empezamos a ser personas de paz. ¿Queremos armonía? ¿Queremos seguridad? Entonces vamos a trabajar por la seguridad, pero quitándonos también los pensamientos tan horroríficos y de terror con los que estamos viendo, que son consecuencia de algo así, pero tenemos que cambiar la vibración del ambiente para que se esfumen los malandros. ¿Me cachas? ¿Me cachas? Sí te cacho. Entonces tenemos que hacer el trabajito. Empezando por No no ir a ver viene. el Guasón. No Qué iba terrible, no. ¿sabes que me fui a ver No, el yo me Guasón? fui a ver Maléfica. ¿Está bonito? Sí, ¿Ya estuvo estrenaron? Sí. Y no me llevaste, ¿no? No, me fui Bueno, solita. Pero fíjate que yo me fui a ver el Guasón hace un par de semanas. Me quedé dormida un rato. ¿Ah, sí? Me quedo dormida. Y después me desperté y pareció tan violenta la película que decidí largarme. Sí, qué bueno. Ya no soporto yo ese tipo Sí, o sea, de... imagínate. No, simplemente el ya no me mundo da. nos sigue dando tanta violencia y nosotros nos deleitamos con la violencia. No pude, Te sinceramente pones a no ver, pude. y ayer decía, yo quiero ver Dumb and Dumber, por Dios, y no es para hacerme más tonta por ver Dumb and Dumber, pero a lo que voy es necesito algo light, ¿no? Sí, Algo la light, verdad o sea, es que yo ¿qué desde hace onda? algún tiempo veo cosas no necesariamente light, pero digamos más pacíficas. Claro. Que te aporten. Claro, porque la gente Porque piensa el que... inconsciente no tiene Ahí sentido está. del humor, pues se cree lo que está. Exactamente. ¿Cierto? Sí, o sea, lo que tú estás nutriendo a través de lo que... Basura. Lo que tú ves, lo que hueles, lo que comes, Lo lo que que oyes, escuchas. lo que sientes. Estoy de acuerdo Toda contigo. esa información queda en tus registros internos. Tarde o temprano va a salir por algún ¿Sabes lado. qué? A veces los padres dicen, bueno, déjale nomás ver a la película de esta con tal violencia, ya hay que explicar. Yo no estoy de acuerdo. No, pues, Yo creo o que sea, hay cosas que no es son fomentar adecuadas. la violencia, es fomentar la violencia. Es darte de comer violencia. Vas a ver una cosa de violencia, los hombres también tienen, digamos, más tripa para ver esas cosas de lo que he podido ver. Pero, ¿de dónde viene la mayor cantidad de violencia? Sí, las mujeres también tenemos nuestra dosis de violencia, pero la mayor cantidad de violencia viene del patriarcado, del hombre. Entonces, sí, tenemos que dejar de nutrirnos a violencia. Entonces, Vamos a hacer una pausa y regresamos. ya, no, pon una cancioncita. A ver, una No, cancioncita. pausa, es que tengo otra, es que yo sigo con el horario de la pausa. ¿Qué cancioncita se va a poner? Ahorita me están llamando, esta llamada debe ser para ti. No, Contesta. yo no hablo por celular. ¿Aló? Una cancioncita de Vangelis, de Yanni o de lo que sea. A ver, una Nueiji. Vamos a ver Sí, una claro, le cancioncita escuchamos. Nueiji. Espérate, un oyente quiere intervenir, por favor, si se presenta. Sí, yo soy Guadalupe Chávez de Reglosa. Yo doy clases de física nuclear y yo estoy de acuerdo con ustedes que están diciendo que cada quien tiene que conocerse primero a sí mismo. Yo les hago pensar que soy yo egoísta, que no puedo hacer las cosas, tengo muchos complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que no comenzamos por nosotros mismos, no se puede hacer nada, pero siempre hay que decir, yo veo con mis pequeños grupos que tengo que la gente sí llega
pero sí haciéndonos ver que cada actitud nuestra debe ser de una alta moral y consideración hacia la gente. Solamente quería decir eso y felicitarles a ustedes. Muchísimas gracias por su mensaje. Este audio ha salido directamente a través del celular al micrófono. Muchísimas gracias. Voy a cerrar la llamada. Y luego hay otros mensajes de Javier. Dicen que la sabiduría sale de reflexionar sobre nuestras experiencias. Quito sufrió una mezcla de protestas legítimas pero acompañadas de actos vandálicos promocionados por mentes diabólicas e inmaduras. Si necesitamos poner un freno a eso, hasta los hobbits aprendieron a luchar contra el mal. Debemos lograr consensos, pero desde la vida diaria del trabajo y diálogo diario. Nadie logrará un cambio en una semana de quemar bienes y asustar a la gente. Así es, los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero, por ejemplo, una cosa que podemos aprender es a cambiar nuestro diálogo de perdedor y ganador a ganador-ganador. Es decir, empezar a tener una mentalidad de ganar, que ganes tú y que gano yo. O sea, los dos podemos ganar en una situación. Y en ese sentido los conflictos tienen que ser vistos no como diferencias personales, que tú piensas diferente a mí, entonces te quiero ahorcar y me caes mal porque piensas diferente a mí, sino a ver, ok, tal vez tú estás viendo un pedazo del pastel que no estoy viendo yo. A ver, ¿cómo podemos poner esas dos piezas de una manera que pueda funcionar para el propósito? Entonces, cuando dejemos de tomar todo personal, por eso les sugiero leer los 4 acuerdos. Los 5 acuerdos, han sido 4. También, pero sí, hay más. Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. Es súper chévere, hay unas tarjetitas, como ¿Ah, sí? unas que yo tengo. Ah, bueno. Y eso de no tomárselo personal, qué difícil es difícil porque nosotros estamos... O tener la palabra impecable, ¿no? Claro, nosotros estamos... ¿Cuáles son los otros dos? A ver, hablar bien, hablar impecablemente, no tomar las cosas personalmente, estar presente, y me falta un hito, pero ya vamos a ver. Ya ese debe ser el que más me falta. Ya, pero a lo que voy es, o sea, yo diría hablar desde el corazón. Pero nosotros ni siquiera sabemos hablar del corazón porque cuando entramos a ver el corazón, lo que nos topamos es con el corazón de los deseos, el corazón del ego. Entonces tenemos que aprender a discernir, solo es viendo hacia adentro, conociendo de verdad quién eres. O sea, diferencia entre qué soy y quién soy, por ejemplo, ¿no? Ya, tener claro que el que soy es el que ha sido condicionado para ser con el ego como motor, y el quién soy en esencia es el yo superior, el yo del alma, que no está con las necesidades de protagonismos, ¿me cachas? Sí, te cacho. Sí. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Ay, baján. Sí, hay un quinto acuerdo. Repíteme. No, mentira. Ay. Esa es de la tradición tolteca. Hay otra forma de verlo, por ejemplo, puedes ver los 4 nobles verdades del Buda en relación al sufrimiento, el sendero óctuple. Hay muchas formas de verlo y esto es súper concreto y chévere, pero esto de la importancia personal es súper importante, diría yo, ¿no? Porque el ego es el que busca el poder y la codicia y es el que nos ha hecho tanto, esa parte del ego, porque el ego es una herramienta, no es lo que nosotros somos, es una herramienta de despertar. ¿Y cómo crees que, por ejemplo, el Internet y las nuevas tecnologías pueden ayudar a ese liderazgo horizontal y ese trabajo comunitario como ventaja? Porque también yo me sorprendo a veces en las redes sociales, unos insultos, qué bestia, pero yo me quedo sorprendida del tiempo que se toman de escribir, de insultar, haciendo suposiciones. Yo digo, qué nivel tan bajo de ciertas personas. Yo creo que ¿no? hay que discernir. O sea, por ejemplo, el Internet, ¿cómo podría ayudar para este propósito de liderazgo el horizontal? Internet no es el problema, somos nosotros, porque nosotros escogemos leer una cosa o leer Pero otra. el mecanismo para multiplicar esta idea, güey. Ya, bueno, primero, a ver, tú puedes poner una cosa linda y pones $100 para que se multiplique, ¿no? Llegará a unos y no llegará a otros. Entonces, nuevamente, yo creo que nosotros tenemos que empezar a convertirnos en seres responsables de nuestra propia creación y manifestación en la vida. ¿Me entiendes? Yo tengo que ser responsable con lo que estoy creando para mí y para los que me rodean. El impacto que estoy teniendo sobre mí y sobre los que me rodean. Tengo que aprender a ser responsable. Es un camino que puedo tomar toda la vida, porque nosotros no hemos aprendido a ser responsables de nosotros mismos, sino hemos aprendido a depender de que otros nos den haciendo las cosas.
Margarita Sánchez, hola Michelle, soy gerente de una empresa pequeña con 25 personas. Encuentro que el impedimento para que se fortalezca el liderazgo horizontal es la tendencia que tenemos en nuestra cultura de encontrar siempre un culpable. Yo empujo a mi equipo a ver en cada error qué podemos o debimos hacer diferente y recalco que los errores solo tienen sentido cuando aprendemos de ellos. Así es, pero claro, una cosa cultural aprendida, la culpa es aprendida de la religión. Ahí está la influencia del daño que puede hacer una cosa que es muy mal entendida y que se ha transmitido a través de los siglos. ¿Para qué? Para tener a la gente sometida. Eso no está bien. Entonces, ¿qué? Una persona tiene que cambiar la palabra culpa por responsabilidad. En vez de me siento culpable, debo decir me siento responsable. Y tú vas a ver la diferencia vibracional y sensorial de decir, ay, pobrecito, que es culpable o no es culpable este o este otro. Entonces empieza a decir, a ver, yo soy responsable. Sí, yo hice esto, soy responsable. Es muy diferente. Martín, hola Michelle, me disculpas. Dice que el espacio es un poco confuso y denso. ¿Cuál espacio? Este. ¿Así? Uh-huh. Bueno, está bien caliente, te debo decir. Que hay una variedad de ideas que se vuelven un poco confusas. Bueno, para esta Martín, persona, para ajá. Martín, está confuso. Explícanos cuál es tu confusión para poderte aclarar. Si no, no podemos ayudarte a aclarar si no sabemos en qué estás confundido. No se te ve la cara, man. A ver. Ah, Estaba leyendo. Este es un mensaje Ya. que nos acaba de compartir Martín Proaño. Ya. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos hablando en esto de este liderazgo horizontal, que hablaba, por ejemplo, esta señora Margarita que tiene esta empresa y donde dice que generalmente no hay cómo ponerse de acuerdo porque siempre hay alguien que está echando la culpa al otro. Ya, bueno, es porque es que ya te decía, nos han educado con la onda de la culpa. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. De culpa a responsabilidad. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender a ser personas responsables. Entonces, cuando tú asumes tu responsabilidad, a ver, no quiero vivir en una ciudad de hipócritas, mentirosos, corruptos, entonces yo tengo que dejar de ser mentiroso, dejar de ser corrupto, dejar de ser, ¿qué más dije? No me acuerdo. Esos lapsos, bueno. Entonces, eso tengo que hacer yo si quiero cultivar eso. Tú no, o sea, este hobbit logra cambiar las cosas para todos, pero fue por un trabajo mancomunado, ¿me entiendes? Ahora, igual, cada uno tiene que hacer su propio trabajo. No puedes dar haciendo el trabajo por los demás, pero tú empiezas a emanar un tipo de energía y empiezas a impactar a los que te rodean y poco a poco puede tomar muchas décadas. Yo te digo que cuando comíamos todos juntos en el spa, yo les daba vegetariana la comida y fue interesante ver cómo algunas cosas fueron cambiando para ellos sin que yo diga absolutamente nada. O sea que a veces iban en fin de semana y comían chancho y regresaban enfermos. No, o sea, no me río de mala, sino de decir, se daban cuenta que algo no estaba bien. Entonces ellos mismos fueron bajando la cantidad de animalitos que comían, pero no solamente era ver su transformación a nivel de lo que consumían, sino de ciertas percepciones naturales que venían como parte de ese proceso de transformación, sin que yo tenga que decir nada, simplemente era lo que les podía ofrecer de comer. Bueno, así nos despedimos. Está Goy Paz, el segmento de crecimiento interior, liderazgo horizontal y trabajo comunitario. Les dejamos con música. Viene enseguida Andrés del Mono López. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y visítanos en goypaz.com.